formadora del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional, quien dará apertura al segundo encuentro de docentes de transición, transitando el aprendizaje. Muy buenos días, apreciados maestros y maestras. Este segundo encuentro, evento de docentes de transición que se realiza en la ciudad de Popayán, tiene un objetivo muy claro y es fortalecer las prácticas de aula de los docentes que orientan el grado de transición a través de una reflexión teórica, práctica, de experiencias significativas, de pares y la pertinencia de las transiciones armónicas para contribuir en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas de Popayán. Durante esta jornada tendremos la posibilidad de identificar la pertenencia de los elementos que configuran las transiciones armónicas, reconocer los documentos de referencia y concepciones propias de la educación preescolar, haciendo énfasis en el grado transición y compartir experiencias significativas de los docentes que orientan dicho grado, teniendo en cuenta 5 líneas definidas previamente: vinculación con las familias, ruralidad, multígrado, transiciones armónicas, proyectos pedagógicos de aula y prácticas pedagógicas. No podemos olvidar que el currículo del nivel preescolar se concibe como un proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica, que integra los objetivos establecidos en el artículo 16 de la Ley 115 del 94, la cual permite la continuidad y articulación con los procesos y estrategias pedagógicas de la educación básica. Esta jornada es un escenario para compartir, para comunicar, reconocer, valorar, vivenciar, acompañar, reflexionar, experimentar, provocar, indagar sobre nuestras prácticas pedagógicas, enmarcadas dentro de las actividades rectoras, juego, arte, literatura y exploración del medio. Las bases curriculares para la educación inicial y preescolar como proceso pedagógico intencionado y los derechos básicos de aprendizaje de transición. Esas bases curriculares es un currículo basado en la experiencia, son nuestro referente esencial para el desarrollo de las acciones de fortalecimiento de la calidad de la educación para la primera infancia, dando respuesta a para qué y cómo se potencia el desarrollo y aprendizaje de nuestros niños y niñas, maestros y maestras. Entonces, debemos esperar a que las espinacas también cambien de color para poder comer. Bienvenidos a este segundo encuentro de maestros de transición. Mil gracias. Gracias, Programa Todos Aprender, por generar estos espacios de fortalecimiento profesional. Con gratitud y atención escuchamos a nuestro secretario de Educación Municipal, el magíster Carlos Arturo Calero, porque nuestro compromiso es con los niños y las niñas de nuestras instituciones educativas. Buenos días, compañeros funcionarios del Ministerio de Educación, compañeros de la mesa directiva, señores compañeros de la Secretaría de Educación. Pues hacíamos una reflexión con Rubí y pues mencionamos, dichosos los niños de ahora que tuvieron su docente preescolar. A nosotros nos tocó ingresar directamente a primero de
primaria, y en el caso personal, como en la segunda semana ya me había pegado mi cascada el profesor porque era como un poquito indisciplinado. Y llegar a la casa pues castigado y era tomar la decisión los padres de uno, con este le va a tocar hasta que llegue a quinto de primaria, ¿será que esperamos otro año para que pierda este año y comience el año siguiente con uno que no le vaya a pegar? Pero pues era en una escuela rural y a todos nos iban a cascar. Entonces era la decisión de no seguir estudiando o seguir recibiendo castigos, seguirse como adoctrinando. Entonces la decisión fue seguirse adoctrinando y recibir la educación de un docente que escasamente era bachiller y que la única forma metodológica de lograr que uno aprendiera era con el castigo. De ahí la letra con sangre entra. Bueno, ese fue el pedazo. Luego, por designios de Dios, me tocó dirigir lo que era los centros experimentales piloto, realizar la feria de encuentros y productos, encontrar las mejores experiencias y viajar con los docentes a exponerlas a Bogotá. Hoy vemos las experiencias significativas y estamos en el segundo taller de fortalecimiento de las prácticas de aula, transiciones armónicas y experiencias significativas. Este es un espacio dichosos sus estudiantes que tienen un docente que los entiende, que los lleva, que los trata bien, que los motiva para que sigan estudiando y que prácticamente lo entienden a uno y le hacen un tratamiento psicológico totalmente opuesto al que nos hicieron a nosotros y que va enlazado, amarrado con la educación inicial. Mire cómo los tiempos han ido cambiando. Veíamos que sería muy importante ir a asistir a un encuentro nacional, que por problemas de tiempo creo que ya no alcanzamos, pero rápidamente con Paola, con Ruby, hemos tomado una decisión y es la de que a las 7 experiencias significativas, previo presentación del proyecto, con el apoyo que les vamos a dar en la Secretaría de Educación, con el compromiso del señor rector, les vamos a dar un incentivo. No sería incentivo, sería un reconocimiento para que con 5 millones de pesos que se les va a dar a cada una de las 7 instituciones presentes, nos presenten el proyecto y se continúe con el apoyo y el próximo año pues se pueda hacer un mejor apoyo desde la Oficina de Calidad de la Secretaría de Educación. Eso es lo que nosotros hoy aquí, y rápidamente por eso llamaba a Paola a las 3 de la mañana, pero no me contestó. Entonces, esa es la decisión que tomamos, es el estímulo, es el querer que ustedes, compañeros docentes, se sientan apoyados, se sientan estimulados desde la Secretaría de Educación. Es muy grato para mí ver desde acá algunos docentes que fueron mis estudiantes y otros que fueron compañeros de juntas comunales y
del sector norte de acá, con quien nos tocó fundar, por ejemplo, la Escuela de la Vereda González, el Comercial del Norte. Entonces, para mí no es desconocido el estar en medio de los docentes y estar trabajando con ustedes. Muchos éxitos y muchas gracias por estar aquí presentes y por el aporte que le están haciendo al mejoramiento de la calidad de la educación del municipio de Popayán. Muy agradecido. Conferencia central. Transiciones armónicas con una mirada desde el preescolar. La educación es de todos. Ministerio de Educación Nacional. Recibamos con admiración y deseo de aprender a la especialista Viviana Osorio de la Subdirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional, quien presenta esta conferencia. Bueno, como lo dijo aquí nuestro compañero de PTA, mi nombre es Viviana Osorio, soy licenciada en Educación Infantil, maestra, me veo joven, pero es que soy un poquito comeaños, entonces no se preocupen por el tema de la juventud. También tengo una trayectoria que me ha permitido experimentar y tener inquietudes genuinas como seguramente las tienen muchos de ustedes hoy. La intención de este espacio, pues agradezco a la Secretaría de Educación, al secretario, a los compañeros del PTA que nos hicieron esta invitación a participar de este espacio que celebramos mucho desde el Ministerio de Educación, y nos alegra ver que desde los territorios se den estas iniciativas para el encuentro de las maestras y para podernos conversar, que es tan importante, ¿no? Muchas veces tenemos experiencias significativas, seguramente cada una de ustedes y cada uno de ustedes desde los espacios en donde está hace unos esfuerzos importantes por transformar y por hacer un trabajo valioso con las niñas y con los niños que tienen, y en ese ejercicio surgen muchas inquietudes, muchos interrogantes, muchas tensiones, porque no es fácil a veces el lugar, sobre todo de transición. Tengo entendido que aquí hay maestras de transición. ¿Quiénes son maestras de transición y maestros de transición? Y que también hay maestros de primer grado. Sí, hay algunos de primer grado, también hay bastantes maestros de primer grado, y qué rico que tengamos este espacio para conversar y para poder distensionar a veces eso que pasa. Incluso, bueno, acá no están presentes, pero también, como vamos a hablar de las transiciones, sería importante incluso también tener a estas personas que trabajan desde las modalidades de educación inicial, en los jardines infantiles, en los ICBF, que también hace parte de toda esta trayectoria educativa y que también se presentan tensiones ahí. Entonces a mí me invitaron particularmente hoy, yo les conté de dónde vengo específicamente dentro del ministerio. Yo hago parte de la Subdirección de Calidad de Primera Infancia, que es, bueno, pues es como el equipo que trabaja y que da como lineamiento a todo el tema de primera infancia en el país. No es fácil a veces conciliar tantos discursos y tantas cosas que hay alrededor de la primera infancia, ¿no? Pero algo que les quiero contar y que es muy importante es que, pues afortunadamente, desde hace unos años, el tema de primera infancia ha cobrado una importancia importante en el país, que si bien las niñas y los niños han existido siempre, pues la historia también ha hecho como que vayan transitando de un lugar a otro, y en este momento, no solo en Colombia, sino en el mundo, pues el tema de las niñas y los niños está siendo muy importante. No es nuevo, pero sí en este momento hay como un interés especial, y digamos que desde primera infancia en el país hemos venido hablando, seguramente ustedes lo han escuchado hablar, del tema de la atención integral, ¿cierto? ¿Se han escuchado hablar? Nosotros desde hace años venimos trabajando desde el enfoque de la atención integral a la primera infancia. Ese enfoque integral básicamente lo que nos dice es, bueno, nosotros como país tenemos que trabajar articuladitos. No podemos trabajar por un lado educación, y por un lado salud, y por un lado cultura, sino todas las entidades del Estado
unidas y articuladas en una sola mesa para trabajar los temas de primera infancia, ¿no? Porque históricamente lo que ha pasado es que salud tiene como unas acciones, educación otras acciones, cultura otras acciones, y así sucesivamente cada entidad por separadito, como en cajitas. A veces tenemos acciones para llegar a una misma población sin conversarnos, y por eso es tan importante lo que decía nuestra compañera del PTA, Liliana, de esto de conversar, cómo es de importante poder tener espacios para conversar, y eso es lo que hace la atención integral, buscar un espacio en donde todas las entidades nos sentemos a conversar y tener un impacto mayor. Si logramos conversarnos y tener unas acciones articuladas, seguramente el impacto es mucho mejor, incluso pues se optimizan los recursos que a veces son escasos en algunos territorios, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esto de la atención integral? La atención integral, que antes estaba pensada solamente desde primera infancia, en este momento lo que quiere el país es transitar. Miren, nuevamente aparece la palabra tránsito. Vamos a transitar de que esto sea un tema específico de primera infancia para que todos en el sistema educativo empecemos a hablar desde el enfoque de atención integral. Esto quiere decir que la primaria, que la básica secundaria y que la media también se van a empezar a pensar desde este esquema de atención integral. Esto se los cuento porque me parece importante que tengamos todos en el foco esto. Y atención integral no quiere decir que es que entonces ahora la maestra, pues entonces tras de que tiene tantas cosas encima, va a tener que vacunar a los niños. No. Cada sector sigue asumiendo sus roles, pero sí tenemos que comunicar cuando, por ejemplo, hay un niño que nosotras tenemos en el aula que identificamos que no tiene vacunas, ¿cómo hacemos para que tenga ese acceso a ese servicio? ¿Y cómo comunicamos nosotros a salud ese tipo de cosas? Entonces es un poco como entender que si no nos conversamos, realmente no podemos desarrollar proyectos articulados. Bueno, la primera. Entonces, bueno, anterior. Bueno, entonces, la idea entonces es a que conversemos un poquito alrededor de las transiciones. Y las transiciones particularmente vistas desde el entorno educativo y desde lo que nos concierne a nosotros como educación inicial y como primer grado, porque sabemos que suceden cosas ahí, ¿no? Entonces, cuando los niños están en preescolar, suceden unas cosas valiosas, importantes, y cuando llegan a la primaria, claramente también la primaria tiene una identidad propia, el preescolar también. Y es importante reconocer esa identidad de cada uno y empezar a articular esas acciones entre preescolar, entre transición y entre primer grado, incluso entre segundo grado. De hecho, pensando en estas tensiones que no son de ahora, seguramente son históricas, solo que ahora les paramos como un poquito más de bolas, ¿no? Porque entonces el preescolar tiene una identidad, como lo decimos. En el preescolar es muy importante reconocer esas actividades propias de los niños, que en algunos casos las han denominado las actividades rectoras de la primera infancia, que tienen que ver con el juego, con la exploración del medio, la literatura, y que son propias. Yo particularmente no diría que de la primera infancia, sino son propias del ser humano. ¿A quién de ustedes no les gusta bailar? A algunos les gustará, a otros no, ¿cierto? ¿A quién no le gusta jugar? Explorar, creo que es una cosa que no es de las niñas y los niños, son actividades propias de nosotros los seres humanos. Y de hecho la evolución nos ha permitido desarrollarnos como especie humana gracias a que en algún momento el ser humano, que era un animalito, pues seguimos siendo animalitos, pero no con este nivel de evolución, a que el ser humano exploró, ¿no? Exploró el medio, y gracias a esa exploración del medio evolucionamos. Pero a la vez de que el ser humano exploraba el medio, jugaba, ¿cierto? Y ahí se comunicaba. Y en esa exploración del medio fueron supremamente vitales las expresiones artísticas
como la danza, ¿no? Que de hecho todavía en muchas de nuestras culturas pues son valiosísimas, ¿no? Es el ritual del encuentro, es el ritual de conexión. Entonces fíjense que eso está presente en el ser humano, no es una cosa particular de las niñas y los niños, pero que sí hacemos énfasis en las niñas, en que las niñas y los niños son mucho más importantes, porque así como en el ser humano fue en su momento fundamental para la evolución de los niños también lo es. Pero no son actividades solo de las niñas y los niños, son las actividades propias de nosotros los seres humanos, y todos aprendemos a través de esas experiencias. Bueno, entonces, siguiente, por favor. Un poco, bueno, como conversando del tema de las transiciones en el entorno educativo, pues un poco esta es la postura que tenemos como país en este momento frente a ellas, y son momentos de cambio en los cuales las niñas, los niños y las familias experimentan nuevas situaciones, condiciones y roles. Pues eso creo que sucede con cualquier transición, ¿no? Cuando nosotros cambiamos de trabajo, pues también tenemos ahí nuevos roles, nuevas maneras de organizarnos, nuevas situaciones que hacen que tengamos que hacer ajustes. Representan distintos retos debido a que los objetivos de cada nivel educativo son diferentes, y esto genera que se den cambios en la organización pedagógica, las interacciones, el ambiente, el espacio, el tiempo, los contextos de aprendizaje y el aprendizaje en sí mismo, ¿no? Entonces sabemos que cuando las niñas y los niños pasan de un nivel a otro, claramente hay unos cambios, pero nuestra misión importante es hacer que esos cambios no los resientan tanto las niñas y los niños, ¿no? No debería ser un cambio y una adaptación de los niños al sistema educativo, sino de nosotros, sistema educativo, a las condiciones particulares de los niños. Y miren que hablamos del sistema educativo, durante años venimos diciendo que somos un sistema educativo, y uno a veces se repiensa si será que sí somos un sistema, porque en un sistema, ¿qué debería pasar? Volviendo a lo que decíamos hace un rato, en un sistema educativo nos conversamos, ¿cierto? En un sistema debería suceder así, deberíamos estar en permanente comunicación y articulando acciones, y a veces eso no sucede. Entonces, en una misma institución podemos estar los profes de preescolar, los profes de primaria, los profes de bachillerato, y a veces no hay el momento, pareciera, ¿no? A veces en el día a día como que van surgiendo muchas cosas y no encontramos el espacio para conversarnos. Pero cuando hablamos de transiciones, sí que es importante que nos conversemos todo el tiempo. Conversar, conversar, esa va a ser la palabra central, conversar. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué nos invita a hablar en este momento de transiciones en el entorno educativo? Entonces, por un lado, la manera como nos hemos estructurado como sistema educativo se ha organizado por niveles, ¿verdad? Esta es como la apuesta que plantea inicialmente, y está planteada desde la Ley 115, la Ley General de Educación. Sin embargo, la Ley 115 en algún lugar plantea la posibilidad de que no solo estemos pensados por niveles, sino que nos podamos pensar por ciclos. Un ciclo en donde, reconociendo esos desarrollos de las niñas y los niños, podamos estar más cerquita. Un ciclo que sea un poco más integrador, por ejemplo, en términos de edad, y no tan tajantes como que pareciera que los niños cumplen años y entonces cada año es un ser totalmente diferente. Como, yo no sé si ustedes cambian tanto cada vez que cumplen años. Seguramente cada 10 años ustedes ven un cambio importante. Seguramente cada 20, uno dice, uy, sí, cómo he cambiado en 10 años. Mire la foto de hace 10 y mire la foto de ahora, cómo estoy. ¿Sí se han hecho de ejercicio con ustedes mismos? Pero en un año ustedes sienten que hay cambios trascendentales. De pronto uno no los percibe con tanta facilidad, ¿verdad? Y eso mismo pasa con los niños. Entonces, a los 5 pareciera que son unos seres, y a los 6 automáticamente entonces como que todo cambia. Y eso desde la mirada nuestra y desde la mirada que hemos planteado como sistema educativo. Pero si somos más realistas, eso no sucede. El niño que sale en diciembre de su grado de transición
con 5 años y alguito, llega en enero y entonces ya es otro, no, es el mismo niño, y es muy cercano al niño que tenemos en transición, ese es el mismo niño que llega a primer grado. ¿Qué ha generado esto? Esto ha generado pues un poco de atomización, de fragmentación de los aprendizajes, muchas veces poca pertinencia en lo que proponemos como escuela, desarticulación entre los diferentes niveles y angustia y confusión al definir criterios y procedimientos de evaluación de los procesos. Entonces a veces entramos también en esa angustia de, bueno, en preescolar hacían esto, en preescolar jugaban, en preescolar pintaban, además pensando que esto no tiene una trascendencia y que esto no tiene una intencionalidad pedagógica clara, que ahí está el clip de la cosa. En preescolar jugamos, pero no jugamos por jugar, en preescolar jugamos con una intención clara, ¿cierto? Ese es el ideal, ¿no? En preescolar, claro que exploramos el medio, pero cuando la profe hace una propuesta para explorar el medio, lo primero que tiene es una intencionalidad pedagógica clara. Si no está la intencionalidad pedagógica clara, ahí es cuando nos perdemos. Porque jugar, pues los niños juegan naturalmente y seguramente si están en la casa, van a jugar, van a explorar el medio, van a cantar, van a acercarse a las posibilidades que le da el entorno. Pero ¿qué es lo que hacemos en el preescolar y particularmente en transición? Potenciar eso, pero para potenciar eso hay que tener siempre una intencionalidad clara. Bueno, ¿y qué nos está sucediendo en este momento como país? Y es que al no pensarnos en las transiciones en el entorno educativo, pues tenemos unos altos índices de deserción, desmotivación y aquello que algunos llaman fracaso escolar. Y uno piensa en la deserción y muchas veces piensa en la deserción en 9º grado, en 6º grado, pero lo que nos sorprende es que el segundo índice de deserción más alto en el país en este momento lo tenemos en el grado transición. Entonces imagínense que los niños están llegando a las aulas y a mitad de año los niños se van del sistema educativo y puede que no vuelvan. Algunos terminan transición y se van del sistema educativo. Llegan a primero, segundo y tercero y se van del sistema educativo. Y claro que esto pues responde a muchas variables, ¿no? Uno, por ejemplo, en el sector rural, muchas veces las familias no le ven la trascendencia a que el niño esté en preescolar o en primero o en segundo, sino que sienten que si el niño ingresa al sistema educativo en 3er grado, está bien. En otros lugares, bueno, temas de violencia, tema de desplazamiento también genera que estas cosas pasen, pero hemos encontrado muchos casos en donde los niños están yendo porque no le ven sentido a lo que están haciendo en las aulas. Y entonces ahí sí tenemos nosotros todos, como sistema educativo, ya te doy la palabra, que prender alarmas. Y no es una cosa que esté surgiendo en todo el país, pero se está dando, se está empezando a dar y cada vez se encuentra más uno con esa situación. ¿Tú me quieres hacer una pregunta, señor? Para dar continuidad a la conferencia, sus inquietudes, sus preguntas. Bueno, claro que sí. Y no sé si ustedes saben, pues ahora el país tiene un sistema de información que eso es lo que nos está permitiendo encontrar estas cosas. El CIMAN, que es el sistema de seguimiento niño a niño. Antes mirábamos grupos, ¿no? Grandes, lo macro. Ahora estamos haciéndole seguimiento a este niño que estaba hoy en esta institución y que por una u otra razón tuvo que mudarse, desaparece del sistema. Entonces estamos mirando qué está pasando con esos niños en particular y eso es lo que nos está permitiendo como encontrar. Estas son cifras que nos arroja el CIMAT, el sistema de seguimiento niño a niño. Bueno, hay un tema que hemos venido también
pues que se ha venido visibilizando mucho más en los últimos años, y es el tema del desarrollo integral, ¿cierto? Y entonces hablamos de que tenemos un montón de orientaciones, tenemos un montón de documentos que a veces se piden desde el Ministerio de Educación, otras veces desde las secretarías, y a veces sentimos que es que como que unos hablan de una cosa y otros dicen otra cosa, y entonces se contradicen, y entonces en este me decían que la cosa era por acá y ahora siento que la cosa es por allí. Entonces empiezan a haber esas confusiones en nosotros los maestros a veces. Entonces todo el tiempo a veces pensamos que es que cuando los niños están en educación inicial y preescolar hablamos de desarrollo integral, y que cuando los niños pasan a la básica empiezan a hablar de estándares, ¿cierto? Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo así que aquí es esto y allá es otro? Y entonces ahí es donde empieza a veces la tensión. Y sentimos que hablar de desarrollo integral es una cosa nueva, y resulta que no es tan nueva. Que desde la misma Ley 115 siempre se nos ha dicho que los objetivos comunes de todos los niveles, el objetivo primordial en todos los niveles es el desarrollo integral de los educados, los niños, las niñas, los adolescentes, ¿cierto? Entonces no es tan nuevo, y esto está en el capítulo 1 de la Ley General, en el artículo 13. Entonces, para que lo tengamos presente, que es una cosa que es el derrotero que hemos tenido como país en el sistema educativo desde que tenemos la Ley General de Educación. Entonces, bueno, en esto de las transiciones armónicas, pensándonos como sistema nuevamente, que tenemos que conversar, influyen distintos actores, ¿no? Entonces están las familias. ¿Tú tienes una anterior? Creo que se nos saltamos así. El acompañamiento a estas transiciones es importante, y es importante que en ellas nos involucremos todos los actores. Cuando hablamos de los actores principales, estamos hablando de las familias y cuidadores, estamos hablando de nosotros, entorno educativo, y estamos hablando de los actores territoriales, que también son fundamentales. La siguiente, por favor, ahora sí. Las familias, pues su rol en este proceso de transición es acompañar a las niñas y los niños a conocer con anterioridad, por ejemplo, la oferta del servicio. Y es una cosa que cada vez se hace más en las instituciones. No sé, por ejemplo, ustedes habrán visto que en algunas instituciones privadas, por lo general, los niños, antes de ingresar a la institución, van como invitados, hacen una visita, van con sus familias, lo cual es un ejercicio valioso, no solo por el hecho de que la familia conozca, sino que el niño conozca cuál es el lugar a donde va a llegar antes, porque hacerse ideas de algo que uno no conoce es difícil. Entonces es muy importante que antes de que los niños lleguen al sistema educativo, y en algunas experiencias del sector oficial se han logrado hacer estas articulaciones. Entonces, antes de que el niño llegue del CDI, tienen un encuentro con las maestras que los van a recibir en transición. Igualmente podrían proponerse, y hay instituciones que de hecho lo están haciendo, por ejemplo en Bogotá, que son instituciones que los niños de grado transición, antes de llegar a primer grado, comienzan también a hacer esas visitas y a empezar a integrarse un poquito más a esa dinámica que tienen desde primer grado. Propiciar diálogos con los niños y las niñas de las nuevas experiencias que vivirán, establecer estrategias para ajustar las rutinas de la vida en el hogar, pues es muy importante, ¿no? Porque a veces hay un cambio evidentemente para los niños y las niñas, que muchas veces no lo acompañamos los maestros porque no nos conversamos, pero tampoco lo acompaña la familia. Entonces no hay un ajuste en las rutinas de la casa, pero tampoco hay una conversación entre los profes de transición y primero que hace que finalmente el niño vaya solito en ese proceso, y la idea es acompañar. Realizar las gestiones necesarias y a tiempo para la vinculación de las niñas y los niños en el entorno educativo, establecer relaciones de confianza y buena comunicación con las maestras, maestros y agentes educativos que participan. Y fíjense que todas estas
intercambiar experiencias con otras familias para establecer redes de apoyo. Fíjense que a veces este tema de la vinculación con la familia no es fácil, porque a veces sentimos que los papás vienen es como a quejarse. ¿No les ha pasado? Que los papás vienen a quejarse, que los papás vienen a pedir más cosas de las que a veces sentimos debieran. Y cuando no logramos realmente unos canales de comunicación con las familias, pues tampoco logramos que ellos comprendan qué es lo que está pasando con el niño. Y si ustedes, no sé, yo he escuchado esto en otros territorios y sobre todo teniendo en cuenta lo que pasa con los privados han ido más solitos. Digamos que el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación han hecho un acompañamiento mucho más fuerte a las entidades oficiales, porque es como la misión principal que tienen, ¿no? Pero las entidades privadas, los colegios privados, los jardines privados han ido más solitos y ellos han ido casi que por otra línea, ¿no? Entonces empieza a ver este tema de la comparación y esto pasa en las familias. Entonces las familias dicen, si venían por ejemplo de un niño en un jardín privado, la familia a veces dice, cuando entran al sistema educativo en transición, dicen, eso mi hijo ya lo vio cuando estaba en el jardín privado. La familia, entonces uno se encuentra con las maestras de preescolar y todas, digamos, son muy cuestionadoras. ¿Qué está pasando con lo privado? ¿Qué está pasando con lo privado? Porque en lo privado hacen unas cosas diferentes y en el privado se ha academizado mucho más toda la educación inicial y el preescolar. Entonces estamos más centrados, ellos han estado un poco más alejados, también juegan, también pasan todas estas cosas, pero el foco de ellos ha estado más centrado en desarrollar unos contenidos con las niñas y con los niños, que no es la visión que tenemos como país y que precisamente por eso en este momento el Ministerio está iniciando un acompañamiento fuerte y unas orientaciones importantes para las instituciones privadas, porque claramente ahí también tenemos una atención y ahí tenemos que poner también la mirada. Pero entonces, ¿qué pasa? Hablando del tema de las familias. Las familias cuando llegan al sector oficial a veces sienten que los niños no están aprendiendo lo suficiente, que los niños van a perder el tiempo, porque es que no haces sino jugar, y además, ojo que si la maestra no pone tareas, más grave para la familia, y como el niño jugó toda la mañana, yo le pregunté qué hicieron, dijo jugar, yo le pregunté qué hicieron, cantar, yo le pregunté pintar. Y entonces ustedes se van a encontrar con que efectivamente las familias dicen, oigan, es que van allá al colegio y no hacen nada. Y es que esa maestra no hace nada. Eso es como lo que uno se encuentra. Y ahí lo importante de esto que hablábamos antes, de que si nosotras maestras tenemos unas intenciones pedagógicas claras y un conocimiento del desarrollo de los niños, claro, vamos a poder decirle a esta familia, claro que sí estamos trabajando el cuerpo, por ejemplo. Y ayer lo hablábamos con Liliana, porque a veces, fíjense que cuando hablamos de desarrollo integral, no estamos hablando de que en el preescolar los niños se aprenden los números del 1 al 100, ni del 1 al 20, ni que los niños se aprenden las vocales, ni puede pasar. Claro que puede pasar que eso suceda, pero no es la misión principal. La misión principal, si pensamos en desarrollo integral, es que yo, maestra, conozco el desarrollo de este niño y me doy cuenta de que el niño tiene, por ejemplo, un problema postural, que sucede mucho. Y resulta que el problema postural no es que el niño, hola, es que no se quiere sentar bien, oiga, siéntese bien, no. Que resulta que puede tener un músculo abdominal que lo tiene débil. Pasa mucho. Y cuando no nos damos cuenta de que ese músculo abdominal el niño lo tiene débil, no podemos trabajar ese desarrollo, que es muy importante para todo lo que va a pasar después, ¿cierto? A veces no nos fijamos en esas cosas, a veces no agudizamos lo suficiente la observación en el tema del desarrollo, sino que nos centramos en trabajar contenidos y ahí también es donde tenemos que prender alarma. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, les pongo también este caso que pasa mucho y uno lo encuentra en muchas aulas, es el tema
del lenguaje, ¿cierto? Entonces decimos que vamos a trabajar el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Y a veces los niños tienen problemas para pronunciar adecuadamente, ¿cierto? Uno se encuentra eso mucho con niños de 3, 4, incluso 5 años. Es un tema de desarrollo importantísimo, porque es que hay cosas en el lenguaje que si no se trabajan a los 3, 4 y 5 años, más adelante es muy posible, y uno encuentra adultos que tienen problemas de pronunciación. ¿Se han encontrado? Que tienen problemas con alguna consonante que no puede pronunciar, y pasó por transición, primero, segundo, tercero, bachillerato, llega a la universidad y siguen con ese problema. ¿Ustedes han encontrado esos casos? Yo tuve compañeros que tenían problemas de pronunciación. Y fíjense, nosotros, sistema educativo, el niño transitó por todos los grados y ninguno le paramos bolas a ese tema. ¿Por qué? Porque era más importante que aprendiera las letras, porque era más importante que aprendiera los números, que aprendiera el algoritmo. Y ayer también hablábamos con Liliana de lo importante, es que no está, cuando pensamos en desarrollo, pensamos en pensamiento, ¿cierto? En desarrollar el pensamiento, en desarrollar el cuerpo, en desarrollar el lenguaje, la comunicación. ¿Y cuántas veces uno no se encuentra con adultos con el cuerpo atrofiado? Porque a veces el cuerpo no se ha trabajado lo suficiente. Con el lenguaje, como les venía diciendo, también no totalmente desarrollado. Y que cuando nos enfrentamos a resolver problemas, tampoco a veces la logramos. Y eso nos pasa a todos, ¿no? A veces tenemos una situación cotidiana, se dañó la estufa y no logramos saber cómo resolver el tema, ¿cierto? Si hubiésemos hecho un trabajo juicioso y si hubiésemos hecho como sistema educativo desarrollo del pensamiento, seguramente sería más fácil para nosotros resolver situaciones, tomar decisiones, que a veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí a veces me pasa, a veces como le cuesta a uno tomar decisiones. Entonces fíjense que por eso hablamos de que cuando estamos educando, educamos no para pasar el año, no para unos contenidos, que claro que los contenidos tienen una intención también, pero que no es el foco es el desarrollo integral, el desarrollo del pensamiento. Entonces cuando estamos hablando en preescolar, el desarrollo del pensamiento lógico, y por eso todas estas provocaciones tan chéveres que tenían las compañeras de PTA son tan importantes en el preescolar, porque estamos pensando en desarrollar pensamiento todo el tiempo. Entonces, volviendo al tema de la familia, es que si nosotras tenemos claro qué es lo que estamos desarrollando en el niño, con esa experiencia que estamos trabajando, le podemos decir al papá, y es importante que el papá de hecho lo sepa, y sepa no solo qué estamos haciendo, sino cómo ellos pueden apoyar, cuando hay la voluntad, ¿no? Porque claro, ustedes me van a decir, pero ayudar a los papás, es que no, los papás no ayudan, tenemos también como que ir deconstruyendo esas ideas que hemos tenido y que uno sabe que son reales en muchos casos, pero nosotras somos profesionales de la educación, y como profesionales de la educación tenemos también que construir estrategias para seducir a esa familia que a veces es o resistente o alejada, porque hay papás que dejan el niño en la institución y finalmente no se preocupan por lo que va pasando ahí. Pero nuestra misión, y cuando hablamos de educación inicial y preescolar, en este país no estamos hablando de lo que pasa en el aula con la niña y el niño, estamos hablando también de la familia. Nosotras tenemos un rol muy importante con las familias y eso hace parte de nuestro trabajo. Y si esa familia no se acerca, y si esa familia es resistente, nosotras tenemos que cuestionarnos qué estamos haciendo nosotras como maestras para vincularnos. Entonces, alarma prendida, porque la familia cumple este rol siempre y cuando nosotras también la acompañemos, porque las familias muchas veces no tienen esas herramientas que seguramente sí tienen todas ustedes. Ellos no tienen por qué saber de desarrollo. Ellos conocen a sus hijos, pero a veces no es fácil para ellos analizar lo que está pasando con ellos
Pero si ustedes les ayudan, seguramente que ahí va a poder haber un trabajo engranado con la familia. Siguiente. El siguiente actor pues son las entidades territoriales, que también juegan un papel fundamental y que tienen que garantizar pues las condiciones para que las niñas y los niños puedan estar con calidad en el sistema educativo. Y bueno, ustedes saben que en nuestro país se hacen esfuerzos y que esperamos que cada vez las entidades puedan garantizar de mejor manera este acceso, invertir los recursos de la mejor manera. Las entidades territoriales no solo deben garantizar el ingreso, sino que deben garantizar la calidad de los procesos pedagógicos que se dan ahí. Y por eso, pues, todos estos espacios de fortalecimiento que se espera sucedan para las maestras y dar línea técnica, ¿no? Esa también es una de las misiones de estas entidades territoriales. Tenemos que pensar en estrategias pedagógicas pertinentes para retar el desarrollo de las niñas y los niños, y en este tema de las estrategias pedagógicas es donde también nos cuesta un poco encontrarnos, porque entonces vuelve y pasa lo mismo. En transición, pues como tenemos una identidad propia, diferente a la que tiene la primaria, entonces en preescolar nos pensamos en el ambiente pedagógico, ¿verdad? Nos pensamos en rincones de juego, nos pensamos en las asambleas, nos pensamos en unas estrategias que a veces no son las mismas que se trabajan en la primaria. Muchas veces cuando los niños llegan a la primaria, pues ya está, digamos, el horario un poco más cercano a lo disciplinar, a la matemática, a la educación física, a las ciencias sociales, a las ciencias naturales. Y entonces ahí, en esas estrategias pedagógicas, si bien no estamos diciendo que es que en primaria tenga que suceder lo mismo que sucede en el preescolar, sí tenemos que buscar mecanismos para que hayan unas cosas que sean similares, ¿no? De esto que se trabajaba en el preescolar, que podemos rescatar. Y por ejemplo, una estrategia que está impulsando en este momento el Ministerio es el de los ambientes pedagógicos. Porque el ambiente pedagógico no es una cosa que sea aplicable solamente al grado de transición, sino que también podemos empezar a vincular a los compañeros de la básica sin perder su saber, un poco más disciplinar, porque esto ha sido incluso dentro del ministerio toda una atención. Porque en este marco de la atención integral, la viceministra, que es una persona que ha trabajado mucho en temas de educación de primera infancia y de primaria, ella dijo, bueno, pues qué tal si ambientes pedagógicos no es solo una apuesta del preescolar, sino ambientes pedagógicos es una apuesta de todos, ¿no? Porque el ambiente realmente nos sirve para potenciar el desarrollo en esos momentos en que nosotras no estamos ahí. Qué chévere que en una pared puedan haber unos elementos que les permitan a los niños y a las niñas de manera lúdica, de manera autónoma, desarrollar algo, ¿no? Una propuesta en un rincón, una propuesta con un material, y esto es válido no solo para transición, sino también para primaria. Y por eso este ejercicio que se está haciendo en este momento con PTA, de que acompañe no solo a la maestra de transición, sino a la maestra de primero y a la maestra de segundo, buscando esos puntos de encuentro. Y seguramente de aquí para allá, así como surgió esta propuesta de los ambientes pedagógicos pensados para preescolar y básica, primaria, van a empezar a salir muchas nuevas ideas en donde vamos a podernos encontrar y articularnos mejor. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y otro rol importante de nosotros, pues que ya lo conversamos, es vincular y comunicar permanentemente a la familia el momento particular del desarrollo que viven las niñas y los niños. Y seguro que si nosotros comunicamos esto, no nos va a pasar esto que nos dicen de que es que en el privado hacen esto, porque es claro, en el privado hacen eso y fácilmente la familia ve el resultado inmediato. El niño memorizó, el niño se sabe esto. Con el tema del inglés ahora, pues este sí es bilingüe y este no. Entonces, si nosotras realmente hacemos conciencia a las familias de que están pasando cosas importantes con ese trabajo que hacemos en nuestras aulas, seguramente la familia va a empezar a validar ese trabajo de otra manera. Siguiente. Bueno. Y aquí viene también un tema que es importante y es, como les venía diciendo desde el principio, el desarrollo integral
está en todos los documentos, el enfoque del país es el desarrollo integral y aparece en la ley general, aparece en la ley 1804, que es nuestra política de primera infancia de 0 a siempre, aparece también en los referentes técnicos para la educación inicial y preescolar, está pues, en los DBA, que también generan ahí algunas dudas, que ya las vamos a conversar un poquito, en las bases curriculares, en las orientaciones pedagógicas, y aquí me faltó y debí ponerlo, está en los estándares, porque entonces aquí viene este cuestionamiento de que decimos que es que en el preescolar hablábamos de una cosa y cuando pasan a básica primaria y a secundaria hablamos de otra cosa. Y resulta que no estamos hablando de otra cosa. Incluso nosotros en el ministerio, les cuento también el ejercicio, porque nos pasó lo mismo. Cuando, digamos, el país estuvo pensado mucho tiempo centrado en los estándares, ¿cierto? Y en las competencias, y eso es lo que se ha impulsado durante mucho tiempo. Y como primera infancia estaba como un poquito perdido en el panorama, digamos que el Ministerio de Educación no estaba tan al tanto, tan al frente de los temas de primera infancia, era un tema más asociado como a ICBF y como a otras entidades. Cuando en el ministerio empiezan a hablar de primera infancia, pues primera infancia también dice, eso no es con nosotros, eso de los estándares y eso de las competencias, eso es otra cosa. Nosotros aquí y ustedes, otros compañeros, acá. Eso es lo que pasó durante mucho tiempo. Y el viceministerio y la ministra que tenemos en este momento, que como les digo tiene una trayectoria importante en educación, ella todo el tiempo nos ha dicho, tienen que conversar nuevamente, tienen que conocerse. Y fíjense que en el ejercicio de conocernos y de analizar lo que planteaba primera infancia y lo que plantean los estándares, que son el lineamiento de primaria, pues resulta que nos encontramos que no estamos lejos los unos de los otros. Resulta que estamos más cerca que lejos. Y empezamos a encontrar, por eso hablamos hoy y quisimos poner en el centro el desarrollo integral, porque tanto las orientaciones de preescolar como las orientaciones que hay en los estándares están centradas en el desarrollo integral, no estamos hablando de otras cosas. Y no nos podemos enredar en documentos, porque es que nosotros, ¿qué tenemos en el centro del sistema educativo? ¿Cuál es la misión de nosotros? Las niñas, los niños, los adolescentes. Y cuando se nos empieza a enredar la pita por otros lados, nosotros tenemos que volver al centro. ¿Qué es lo importante para nosotros? No nos podemos enredar. Y definitivamente, y yo como maestra lo pienso, tenemos que empezar a desenredar la pita, porque a veces no es fácil en el ejercicio, uno dice, yo tengo este formato, pero me piden esto, pero me piden esto otro, y entonces, ¿en dónde empieza a quedar el niño? Empieza a quedar perdidito por ahí, porque estamos más atentos a un montón de situaciones y cosas que no son el centro. Entonces, todo el tiempo volviendo al centro, y empiezan a surgir dudas. Porque entonces en algún momento, por ejemplo, se pensó que los DBA, que digamos tuvieron un impulso fuerte en el país y han calado y han permeado, y muchas instituciones los han acogido como el horizonte de trabajo, a veces se llegó a pensar que el DBA, eso es como una cosa similar al estándar. Y entonces empezamos a pensar que el DBA nos está diciendo, esto es lo que hay que trabajar, esto es lo que hay que trabajar. Y fíjense que en su mismo nombre dice derechos básicos de aprendizaje. Son los básicos. Que si ustedes los leen además, el enunciado le dice a uno una cosa que seguramente los niños hacen hasta por naturaleza, ¿no? Son cosas que uno no dice. Entonces el DBA, como es básico y como no es un estándar, porque no es que entonces ahora todos no, es una orientación que te dice, los niños a esta edad más o menos hacen esto, pero tienes que ir a tu particularidad y a lo que sucede. Y el DBA es básico, y como es básico, no complejiza, hay procesos de desarrollo. Ahí además dice, el niño, no sé, el niño interpreta ilustraciones, por ejemplo, pero
nosotros tenemos que ir más allá de eso. ¿Cómo lo hace? ¿En qué situaciones? ¿Qué relata cuando él hace una lectura de una imagen? O sea, no nos podemos quedar en la literalidad de lo que dice ahí. Ni tampoco es un recetario que diga, entonces esta es la malla curricular de las maestras de transición, porque ahí viene el otro tema. Nosotros no pensamos en una malla curricular única para transición. Eso todavía es de esas tensiones que iremos conversando y que iremos resolviendo, pero a veces, por eso también tan importante, que es otro ejercicio que quiero que sepan que se va a hacer, es trabajar fuertemente. Así como se trabaja con ustedes, es importante trabajar con el rector y es importante trabajar con el coordinador, porque a veces la maestra lo puede tener claro, pero si el coordinador y el rector, que son los que dan la directriz, no lo tienen claro, es muy difícil, ¿cierto? Entonces es entender que en transición nosotras no hablamos de malla curricular, porque nosotras hablamos, por ejemplo, de proyectos, y son proyectos que nacen del interés de las niñas y los niños. Entonces a veces uno va a algunos lugares y se encuentra con no más el nombre del proyecto, ya es como el nombre de una tesis de grado de maestría, que uno dice, ¡oh, wow! Los niños en serio se interesaron por eso. Yo digo, wow, yo no sé, los niños se preguntan, tiene una araña, los niños se preguntan en el tema de la familia, bueno, ¿por qué mi mamá y mi papá se separaron? Ellos se preguntan cosas mucho más cotidianas. Y a veces entonces nos pensamos el proyecto además desde el principio de año. Resulta que si es un proyecto, de verdad un proyecto de aula, es un proyecto que va alimentándose a lo largo del tiempo, que incluso en un mes los niños pueden decir, uy, no, eso ya está muy cansón, ya ese tema, y tenemos que ver, bueno, si seguimos con el proyecto, si lo cambiamos, si lo reorientamos, ¿qué pasa? Pero a veces nos estamos limitando en el trabajo. Y la invitación que les quiero dejar es no se limiten en ese trabajo, no se confundan. Hay unas maestras que también dicen, ay, ahora no se habla de las dimensiones, ya no vamos a hablar de la dimensión, ahora es otra cosa. No se me confundan por ese camino. ¿Y qué pasa? Entonces cogimos las dimensiones y hagamos una hora para la dimensión espiritual en el horario, porque además hay maestras que se plantean horario, otra hora para la corporal, otra hora. Entonces, y había maestras que decían, esto es más o menos como las áreas en primaria, es lo mismo, solo que aquí se llaman dimensiones y allá se llaman áreas. Y entonces, pues qué fácil verlo así, pero la cosa no es así, no. Nosotros en preescolar vemos al ser integral, y claro que para analizarlo lo vemos separadito, pero cuando planeamos y lo trabajamos, no es que yo voy a hacer una hora de trabajo de cuerpo, porque es que además el niño se mueve, pero canta, pero conversa, pero narra, crea, hace mil cosas, lo mismo que nosotros. Entonces cuando van caminando por la calle, ¿solo caminan? No, pueden hablar, pueden ir pensando en qué van a comprar para el almuerzo del otro día, van pensando en lo que le dijo la maestra de su hijo en el colegio, en mil cosas. Es que los seres humanos, como somos integrales, nosotros todo el tiempo estamos pensándonos en mil cosas, y lo mismo pasa con los niños. Y cuando la maestra entonces planea por dimensiones, le está quitando riqueza a ese pensamiento del niño y la niña. Y uno se encuentra, uno a veces ve, no sé, la maestra dice, es que estoy en la hora de lectura. Y como está en la hora de lectura, pues solo se lee. Y resulta que de pronto los niños dicen, uy, no, los niños además salen con mil propuestas, porque los niños son creativos, ellos tienen su cerebro a 1000 por hora, y ellos te empiezan a salir con muchas propuestas, y la maestra le dice, no, es que ahorita no podemos ponernos a cantar porque es que estamos leyendo. No, acá no podemos ponernos a correr ahorita porque es que estamos leyendo. Entonces fíjense que nos limitamos en el hacer, y el hacer es muy importante. Entonces, claro, cuando vamos a analizar qué está pasando en el desarrollo, me toca mirar por separadito. Pero cuando yo vengo a mi trabajo cotidiano con las niñas y los niños, yo tengo que integrar, y esa es la riqueza de los lenguajes expresivos. Si yo hago una hora de música
pero en la hora de música no se lee, o en la hora de música no se puede amasar, o en la hora de música no se puede experimentar. Perdimos el año nosotros los maestros y las maestras. Entonces fíjense que sí se puede hablar de dimensiones, no pasa nada que hablemos de dimensiones, claro que las dimensiones están presentes, pero las dimensiones son para el análisis, no para el trabajo cotidiano. No podemos separar lo que hacemos en el día a día con las niñas y los niños. Señora, ¿cómo partir el niño? Y es que fíjense que esa ha sido la gran apuesta del sistema educativo, y es: dividamos al ser humano, y luego cuando somos grandes nos dicen: oiga, pero usted no puede integrar, oiga, pero usted no puede analizar, oiga, pero usted no puede observar. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a analizar? ¿Qué vamos a integrar si todo el tiempo nos han dicho separe, 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 separe? Entonces, la invitación es esa, a articularse. Lo que les he contado, desde el Ministerio también estamos haciendo ese ejercicio por articularnos, porque es muy importante para que también a ustedes les llegue un mensaje claro, y este mensaje también sea un mensaje compartido, sin tocar la identidad de cada, ¿no? Porque a veces los profes, cuando nos hemos sentado a conversar con nuestros compañeros que trabajan en la primaria dentro del ministerio, ellos sienten que desdibujamos un poco ese fundamento disciplinar que tienen, y nosotras les hemos dicho: no, para nada, o sea, es tan importante ese ejercicio que ustedes hacen, pero si lo hacemos conversándonos todos, si lo hacemos pensándonos en que es que esta potencia que tiene el profe de matemáticas resulta que también puede complementarse con lo que hace el de ciencias, pues seguramente vamos a poder tener una riqueza mucho mayor. Y en este tema de las transiciones, como se acuerdan que les conté que estamos por niveles, ¿no? Pero la ley general plantea también que podríamos pensarnos como un gran ciclo, y territorios como Bogotá, que tienen, pues digamos, un camino interesante recorrido, lo están planteando por ciclos. ¿Y el ciclo qué quiere decir? Que maestro de transición, que maestro de primero y maestro de segundo trabajan como si fueran un mismo equipo, y trabajan como un mismo equipo y se sientan a conversar y se sientan a planear, no todo, porque pues obviamente la dinámica no da para que uno todos los días se siente con el de primero y del segundo, no, pero seguramente si vamos encontrando esos espacios para pensarnos ustedes cómo lo trabajan, qué trabajan y cómo lo trabajan, y si nos podemos conversar con el de primero y el de segundo, vamos a poder hacer muchas cosas interesantes, y vamos a dejar de tener estas historias de que es que la maestra de transición, no, me los entregó mal preparados. No, es que era muy mala la maestra de transición. Porque es que además tenemos nosotras maestras de transición que tener claro cuál es nuestra identidad y poderlo argumentar. Porque es que nuestra identidad no es prepararlos para primero. El trabajo del preescolar no está en preparar. El trabajo del preescolar no está, es que los niños tienen que ser, por lo menos que se sepan las letras y los números, dicen a veces unos maestros, unas compañeras de primaria, que encuentra uno ese tipo de cosas. No, es que esa no era mi misión. Que hay niños que fíjense que cuando hacemos un trabajo juicioso, integral, hay niños que no solo te salen de transición sabiéndose las letras y los números, no, salen leyendo, pero es que no es solo leer como decodificar, es leer comprensivamente. Y fíjense que volvemos, como nos centramos, ustedes han escuchado lo que dicen que cuando llegan a la universidad no tienen comprensión lectora, y cuando uno entra a la universidad a veces le ponen a leer un texto y uno dice, ay, me toca como volverlo a leer porque no entendía la primera, me toca como volver a leer este párrafo porque no lo entendía la tercera. Y fíjense por qué, porque nos hemos centrado en que el proceso de acercamiento a la lengua escrita es decodificar, y no, y por eso la prioridad en el preescolar no puede ser que se aprendan las letras, ni que se aprendan los números, sino que así sea una imagen, el niño lee, ¿verdad? Lee la imagen, pero ¿cuál es nuestro trabajo al complejizarle ese proceso al niño? Que el niño pueda
ampliar, por ejemplo, su capacidad de observación en esa imagen. Y eso es una base supremamente importante para que luego él pueda interpretar y ir al detalle pequeñito en un texto escrito, por ejemplo, que es lo que nos pasa cuando llegamos a la universidad. El texto es más complejo, ¿cierto? Tiene muchos más detalles y tiene unos lenguajes implícitos que a veces, uy, cómo nos cuesta entender. Y nos cuesta entenderlo porque es que definitivamente en lo que vivimos del preescolar y de la primaria y del bachillerato incluso, a veces no lo trabajamos. Entonces es importante, profes de transición, que tengan claro cuál es la identidad del preescolar, qué es lo que buscamos trabajar en el preescolar, y si ustedes lo tienen claro, lo van a poder trabajar bien. Y también le van a poder decir al coordinador que a veces pide cosas, o al rector, que no lo hacen de maldad, no, lo hacen porque a veces tampoco se han acercado lo suficiente al tema, y ustedes pueden hacer un ejercicio de decir, mire, es que en el preescolar lo trabajamos así, pero lo trabajamos no porque es que no queramos hacer nada y entonces no nos queremos pasar jugando y cantando, no, sino porque es que detrás de eso hay un montón de desarrollos. No es que nosotras no estemos haciendo nada. Y también el profe de primer grado puede entender cómo, si también hace un trabajo un poco más integrador, para los niños va a ser mucho más fácil ir acogiendo esas rutinas y esa identidad propia de la primaria, que es distinta, pero que no puede ser tan distinta como para que el niño llegue a primero o a segundo y diga no, o la familia, porque la familia también puede decir, ay, esto es tan caótico que yo mejor saco al niño del colegio. Entonces, un poco ese era el mensaje que traíamos para compartirles. Yo no sé si ya me perdí. Bueno, este es como una última frasecita para leerles. Y es que las niñas y los niños que ingresan al sistema educativo o pasan al siguiente no son quienes deben adaptarse a las condiciones y experiencias predefinidas por el entorno educativo. Es el entorno educativo el que debe acoger, retarles y responder a sus características particulares, capacidades y potencialidades. El acompañamiento no está centrado en la preparación de los contenidos y temas que se van a ver en los siguientes niveles o ciclos. Una transición armónica no radica en protegerlos de sentir miedo, incertidumbre, frustración o de vivir los obstáculos y tropiezos que el proceso trae, sino en ayudarles a enfrentarlos, a tomar decisiones, a vivir la incertidumbre y a afectar el mundo en el que viven. Bueno, mis profes, pues ese era el mensaje que queríamos traerlos. Esperamos que puedan sacarle potencial, que se conversen ustedes y que podamos hacer más fácil esa transición, que no la estamos pensando nosotros hoy aquí, pensando en transición y primero, pero que es un ejercicio que están haciendo también los compañeros de quinto y de sexto grado, porque vuelve y sucede lo mismo. Entonces, muchas gracias a ustedes y bueno.